título de esta enseñanza se llama ¿Principio o concepto? Repita conmigo, ¿principio o concepto? Ok, vamos a darle definición de ambos y vamos a ver por qué es importante tener esos conceptos bien firmes en nuestra vida para no caer en ninguno, bueno, más bien en uno de los dos. Entonces vamos a ver qué es un concepto. Un concepto es un punto de vista o una opinión basado en una experiencia personal. Son válidos, pueden ser válidos en un 100%, tienen validez, pero solamente para el individuo. ¿Por qué? Porque una experiencia personal no se puede negar, ¿o sí? Entonces, ¿qué es un concepto? ¿Qué es un concepto? Una experiencia personal. ¿Qué es un concepto? Una experiencia personal. Ahora, ¿qué es un principio? Un principio, di conmigo, es un punto de vista eterno. ¿Qué es? Un punto de vista eterno basado en la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Jesús. ¿Cuál es la verdad? Su palabra. Ahora bien, ¿cómo nosotros sabemos que la Biblia es su palabra y que la palabra es verdad o es verdadera? Les explicaba ahí arriba a los chicos que lo verdadero es aquello que es fiel al original. ¿Alguien que me prestó sus plumas me las vuelve a prestar? ¿Quién más me había prestado su pluma? Una que tenga alguien como esta. Ok, pregunta. ¿Cuál de estas dos plumas es la verdadera? ¿Cuál de las dos es verdadera? No podemos saberlo. ¿A quién tendríamos que preguntarle? ¿A quién teníamos que preguntarle? Al fabricante, ¿ok? Y la verdadera es aquella que es fiel al original. Entonces nosotros sabemos que su palabra es verdad porque su palabra es fiel al original. Porque la palabra en su esencia describe a Dios mismo. Él se define a Él mismo a través de su palabra. Entonces cada vez que tú lees un capítulo, cada vez que tú lees un versículo, estás escuchando directamente a Dios hablar a tu vida. Entonces nosotros decimos que los principios no son opiniones personales, no tienen que ver con mi experiencia, con mi opinión o con mi punto de vista. Un principio está establecido en su verdad, en su palabra. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, ¿por qué lo estamos diferenciando? Porque muchas de las veces, muchas ocasiones, nosotros queremos basar nuestras decisiones, queremos basar nuestras acciones en conceptos, solamente en experiencias que tienen que ver con tu punto de vista o con tu perspectiva. Y eso es peligroso, chicos. ¿Han escuchado hoy en día de algo que se llama el relativismo moral? ¿Lo han escuchado? El relativismo moral dice, si a ti te parece bien y a ti te funciona, hazlo. Eso es lo que te va a funcionar a ti. Si esto es lo que a mí me gusta y a mí me agrada y a mí me funciona, entonces es para mí. Entonces el relativismo moral no enmarca verdades absolutas. Y sabes, la palabra de Dios es una verdad absoluta. Y hablábamos de las características de una verdad absoluta, y las características de una verdad absoluta es que es universal, que es permanente y que es objetiva. Universal quiere decir que es aplicable para grandes, pequeños, en Rusia, en China, aquí en México, es universal. Otra de las características es que es permanente, y la palabra de sí misma dice que cielo y tierra pasarán, pero que sus palabras nunca van a pasar. Y es objetiva porque no depende de mí, no depende del sujeto, sino depende de una verdad externa que es su palabra.
Y les ponía el ejemplo de un policía y de un automovilista. Y el policía detiene al automovilista y le dice, ibas a exceso de velocidad. Y el automovilista le dice, no, yo iba bien, iba en el límite. ¿Quién de los dos tendrá la verdad? ¿Quién? ¿El policía? Decíamos que lo que determina quién está en lo correcto es el señalamiento de tránsito. No depende ni del policía ni depende del automovilista. ¿De quién depende? De la regla establecida. Entonces, por eso es que la palabra es objetiva. Y la palabra y Dios mismo, Jesús mismo, tiene estas tres características. Por eso es que en Dios no hay conceptos, no hay opiniones personales basadas en experiencias personales. En Dios hay ¿qué? Principios. Ahora vamos a ver un ejemplo. Estaban discutiendo los discípulos y se acercan a Jesús unos cuantos fariseos a preguntarle a Juan que había un hombre que estaba bautizando. ¿Quién era ese hombre? Era Jesús. Vamos a leer Juan capítulo 3 del 22 al 25. Quien lo encuentre se levanta rápido. Juan capítulo 3 del ver 2 al 25. Y le voy a pedir, a ver, ven Elian, vente para acá. Bueno, Elian. Tráete tu Biblia, hijo. O préstenle una Biblia, Elian 3, 22 al 25. ¿Lo vas a leer, por favor? ¿Dónde está? Este, ¿no? 22. 22 al 25. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. ¿Hasta ahí? ¿25? Ok, dice que había discusión ¿entre quién? Entre los discípulos y los judíos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la tradición judía, la santificación consistía en un lavamiento constante. Es decir, que si un hombre se juntaba con un pecador, entonces él tenía que limpiarse y tenía que purificarse y tenía que santificarse. Y entonces ellos consideraban el bautismo como esta santificación. Y dice, oye, pero ¿qué crees? Que hay uno que anda bautizando, es decir, que anda hablando de la santificación. Pero ¿qué crees? Que una vez que los bautiza, quedan santificados. O sea que estaban hablando de que el bautismo que ellos promovían era una santificación parcial. O sea que cada rato se tenían que estar santificando para poder llegar a la perfección. Pero resulta que Jesús venía y bautizaba, y que en el momento en que eran bautizados, en ese momento tenían el perdón de pecados, y que esa santificación era ¿qué? Inmediata. ¿Quiénes estaban hablando de conceptos y quiénes estaban hablando de principios? ¿Quién estaba manejando un concepto en su vida y quién estaba manejando un principio? Los judíos en todo momento se estaban basando solamente ¿en qué? En experiencias, en lo que ellos habían escuchado, en lo que ellos habían conocido de generación en generación, y solamente estaban viviendo cosas con respecto a experiencias. Pero Jesús estaba viniendo a establecer su reino. Todo el tiempo que vemos a Jesús en el Nuevo Testamento decía, el reino de los cielos ya ha llegado, está aquí. Y lo que él venía a hacer con el reino de los cielos era establecer principios. Chicos, nosotros como jóvenes debemos de ser jóvenes que
manejemos más los principios que los conceptos. Porque tu experiencia, en tu poca experiencia, no los quiero ofender, pero en tu corta experiencia, tú puedes crearte muchos argumentos en tu pensamiento. Pero debemos de saber y entender que los conceptos pueden traernos religiosidad, como a los fariseos, pero un principio siempre va a traer transformación en nuestra vida. ¿Te has preguntado por qué hay tantas personas que van años y años a la iglesia, conocen y conocen de la palabra y no hay ninguna transformación en sus vidas? ¿Por qué? Porque solamente se llenan ¿de qué? De conceptos, de experiencias personales, pero no son regidos en lo personal por principios del reino, principios que son verdaderos y que no van de acuerdo a tu opinión, sino que son principios espirituales establecidos por el original, por el diseñador, por el arquitecto. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo, vamos a leer más. ¿Qué es lo que produjo ese principio en lo interno del corazón de esta mujer? Transformación, arrepentimiento. Cuando tú dejas que el principio de Dios sea aplicable a tu vida, va a traer una transformación genuina desde lo profundo de tu corazón. Pero ¿sabes qué es lo que pasa con los conceptos? Los conceptos influyen solamente en la apariencia. Los conceptos solamente son aplicables de forma aparente. Por eso es que hay tanta incidencia en el pecado. Es por eso que hay tanta deserción y regresar atrás en la palabra. ¿Por qué? Porque nos llenamos de conceptos que solamente nos colocan una careta o una faceta o una máscara ante la gente. Solamente son opiniones tuyas, pero no ha habido un principio que impacte en lo profundo de tu corazón y entonces que ese principio traiga transformación a tu vida. Yo sé que tú has escuchado muchos principios del reino. Un principio que Dios trajo a mi vida muy personal fue que Él era mi Padre. Es un principio aplicable y Él lo hizo de adentro hacia afuera. Él lo hizo en el interior de mi corazón. ¿Por qué? Porque en base a mi experiencia yo pude haber hecho un concepto. Bueno, no creo en Dios porque mi papá no estuvo conmigo y entonces si mi padre no estuvo conmigo, Dios no puede estar conmigo. Ese pudiera haber sido mi concepto. Pero sabes, Dios se rige por principios y no por tus experiencias. Dios quiere ir a lo profundo de tu corazón e impactar tu vida. Vamos a leer Colosenses 4:10. Y segunda de Timoteo 4:11. A ver, sí, vente. Colosenses 4:10, vamos a leerlo. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Ahora, segunda de Timoteo 4:11. ¿Quién lo tiene? Segunda de Timoteo 4:11. Rápido. Ahí voy. 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y traed conmigo, porque me es útil para el ministerio. Ok. Estos dos versículos que acabamos de leer habla de hombres que estaban involucrados en alguna labor o en un servicio de la obra. Y en el último versículo que leímos dice, porque es útil en el ministerio. Los conceptos no te van a ser útil, los conceptos solamente te van a ser inútil. Te voy a decir por qué. Porque el que tiene muchos conceptos en su pensamiento nunca va a hacer nada. Siempre lo va a mirar mal todo.
Porque decíamos que un concepto produce división, produce murmuración. Y si tú siempre tienes conceptos erróneos de la gente, nunca vas a estar dispuesto, nunca tu vida va a estar disponible, nunca vas a sentirte presto para hacer algo. Pero habla de estos hombres que se despojaron de todos sus conceptos, de todas sus experiencias y decidieron caminar en un principio. ¿Cuál era ese principio? Que Dios les había llamado, que Dios les había dado talentos especiales, que Dios había hablado promesas específicas a su vida y que Dios les había dicho que eran instrumentos de honra y de bendición. ¿Iban a ponerse de acuerdo en todas las cosas? ¿Iban a tener una misma opinión de cómo hacer las cosas? Cada uno iba a tener su ruta de acción. Cada uno iba a obrar de acuerdo a lo que Dios les había hablado, ¿cierto o no? Entonces nosotros a veces nos queremos formar tantos conceptos y querer que todo a nuestro alrededor camine conforme a nuestros conceptos. Que todo a nuestro alrededor figure como tú lo piensas o como es tu experiencia. Y como nada va a figurar así, nada se va a acomodar a tu pensamiento y a tu opinión, ¿qué crees que va a pasar? Siempre vas a estar en contra de las situaciones, siempre vas a estar en contra de lo que se hable y no vas a hacer absolutamente nada. Un principio te hace útil en el reino. Un principio te convierte en un discípulo, te motiva a accesar a ese llamado, te motiva a ser impulsado a hacer algo por Dios. ¿Cuántos no quieren hacer algo por Dios? ¿Cuántos no quieren ser un instrumento de parte de Dios? ¿Quiénes quieren serlo? O bueno, más bien díganme, ¿quiénes de plano dicen yo no quiero hacer nada para Dios? ¿No? ¿Tú no quieres hacer nada para Dios? Yo creo que todos aquí queremos ser un instrumento, un medio por el cual Dios comience a hacer cosas, ¿o no? ¿Cuántos quieren colocar las manos sobre los enfermos y que sanen? ¿Cuántos quieren hablar un mensaje de poder y que muchos se conviertan? ¿Cuántos quieren poder evangelizar a cantidad de jóvenes, que tus amigos cuando les hablen estén sentados en este lugar? ¿Cuántos quieren hacer manuales de enseñanza o transcribir una Biblia a un lenguaje que nunca antes ha sido escuchado? ¿Quiénes desean hacerlo? Todos, pero deja de estar viviendo en tus conceptos y pensar que todos los que están a tu alrededor están contrarios a tus opiniones. Va a haber diversidad, sí, pero es sano. Si tú aprendes a vivir en la diversidad de pensamiento, en la diversidad de opinión. Porque qué padre hubiera sido, más bien, qué aburrido hubiera sido que Dios nos hubiera hecho a todos iguales. Qué aburrido, ¿no lo crees? Imagínate, yo soy malísima para contar chistes, pero mi esposo es buenísimo para contar chistes. Entonces, si yo no estuviera con él, qué aburrimiento habría en mi vida, porque yo soy muy mala. Entonces, si te das cuenta cómo tu diferencia me sirve a mí, el que tú seas diferente a mí, Fer, a mí me complementa. El que tú tengas ciertas habilidades a mí me hace ser único, porque si tú fueras repetible igual que yo ya no sería única, yo ya no sería único o única. Si ella fuera igual que tú, ya no serías única. Aún los gemelos son diversos. Entonces Dios tiene todo perfectamente planeado y a Él no se le sale nada de las manos. Deja de vivir en tantos conceptos en tu pensamiento. Un discípulo no causa divisiones, pero un convertido sí. ¿Tú qué eres? ¿Discípulo o convertido? ¿Tú qué eres? ¿Discípulo o convertido? Porque un convertido es aquel que ha recibido a Jesús en su corazón y hasta ahí se ha quedado. Pero un discípulo es aquel que desea aprender, que se va a disponer para dejarse enseñar. Pero sabes que hay veces que tenemos tantos conceptos en nuestro pensamiento que no nos gusta que nos enseñen. No nos gusta que nos enseñen, no nos gusta que nos dirijan.
No nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. No nos gusta. Y tú quieres seguir viviendo en tu experiencia, en tu opinión, en lo que te ha funcionado a ti. No, chicos, ustedes tienen que dejar de ser convertidos y empezar a ser discípulos, aprendices, alumnos. Esta etapa en la que ustedes están viviendo es una etapa de proceso de enseñanza. Está siendo enseñado en la escuela, está siendo enseñado e instruido por tus padres, pero también las circunstancias que tú vas viviendo están enseñando a moldear tu carácter, a ser instruido en tu carácter. Sabes que el carácter es el abrigo que nos cubre, es el traje que nosotros nos colocamos, que nos permite vernos diferentes, vernos seguros, vernos convencidos ante las diferentes circunstancias. Deja tus conceptos, haz así en tu cabeza y avienta esos conceptos, hazlos a un lado y comienza a dejarte enseñar. Es que yo ya estoy grande, tú no tienes por qué decirme cómo hacer las cosas. ¿Le suena familiar? Es que yo ya sé cómo hacerlo, ya me lo has repetido muchas veces. ¿Le suena familiar? Es que yo estudié más que tú no estás estudiando la carrera que yo estoy estudiando, así es que tú no sabes. ¿Les suena familiar? ¿Sí? ¿Les suena familiar? Sí, nosotros como jóvenes solamente queremos vivir en nuestros conceptos. Déjate enseñar, déjate moldear, déjate corregir. ¿Y quiénes son a los primeros que Dios va a utilizar para que eso exista en tu vida? Tus padres. Tus padres. Yo decía en la clase ahí arriba que el perfecto amor es aquel que provee y que protege. ¿Cuál es el perfecto amor? El que te provee y el que te protege. Entonces, cuando tu papá o tu mamá te dice, ¿sabes qué? No llegues a esas horas de la noche, o no te salgas sin permiso, o no me agarres el carro, no te lo voy a prestar. ¿Por qué? ¿Porque te quiere molestar? No, porque te está proveyendo y te está protegiendo. ¿Qué quiere decir eso? Que te aman, que no te quiere hacer la vida de cuadritos. Es que no me dejas vivir mi juventud, es que todo el tiempo quieres tenerme aquí encerrado o encerrada, no me dejas ser libre, no me dejas demostrarme tal cual soy. Pero tus padres están colocados en autoridad para tu vida, para proveerte y para protegerte. Entonces no te formules tus propios conceptos. Efesios 4:13. Efesios 4:13. ¿Quién lo tiene? Levante la mano. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Los principios nos hacen perfectos y unidos. ¿Cómo nos hacen esos principios? Perfectos en unidad, perfectos y unidos. La perfección y la unidad de la fe se logran cuando el principio de su reino es más fuerte que mi concepto humano. ¿Cuándo vamos a lograr que nosotros seamos perfectos en unidad? ¿Cuándo? Cuando estemos regidos por los principios del reino. Al someternos a su reinado, nosotros estamos decidiendo vivir bajo autoridad. ¿A quién no le gusta obedecer la autoridad? Sinceramente. ¿A quién no le gusta obedecer la autoridad? Levanten su mano. Gracias por los sinceros. Chicos que no les gusta obedecer la autoridad, tengo buenas noticias para ti. La autoridad te va a ayudar a vivir en los principios del reino. ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo con los que estaban siendo oprimidos por los romanos?
les exigían impuestos muy elevados, les exigían cargas muy elevadas. Pero Jesús les dijo, dad al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Él no estaba rompiendo con ningún principio, estaba impactando la vida de aquellos hombres y de aquellas mujeres, porque sabía que viviendo en el principio iba a haber consecuencias positivas. Si a ti no te gusta vivir bajo autoridad, si no deseas que nadie te mande, entonces ¿sabes qué? Estás siendo una persona que quieres vivir bajo tus propios conceptos, y lo que vas a obtener al final de todo va a ser división. Vas a estar solo, vas a quedar solo, vas a tener muchos en contra de ti, porque quieres vivir la anarquía. Y en los jóvenes eso está de moda. Hasta hay playeras, ¿no? En donde la A de anarquía se establece como ley. ¿Sabes? La anarquía nunca ha sido bueno. La anarquía lo que ha traído ha sido guerras, son divisiones, son confrontaciones. Así es que aprende a sujetarte a la autoridad. ¿Cuál es la primera autoridad a la que tú te debes de someter? A la voluntad de Dios. Y al someterte a la voluntad de Dios, automáticamente vas a entender el concepto de someterte a la autoridad de tus padres, a la autoridad de tus pastores, a la autoridad de tus maestros de la escuela, a la autoridad de aquellos que están por encima de ti. Y Dios los ha establecido. Si no, Dios no hubiera dicho en su palabra, sométanse a toda autoridad, porque las autoridades que hay son establecidas ¿por quién? Por Dios. Y por último, chicos, Gálatas 6 del 22 al 25. ¿Qué dice Gálatas 22 del 6 al 25? ¿Cuál les dije? ¿Qué dice Gálatas 6, 22 al 25? ¿Quién lo tiene ya? ¿No? ¿No está? ¿No hay? Gálatas 5, perdón. ¿Quién lo tiene? Ven allí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Al 25 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones, deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Sabes cuál es un principio que te va a servir en todo momento? Que camines en el Espíritu, dando el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Cuántos caminan en mansedumbre? ¿Cuántos caminan en mansedumbre? ¿Saben qué significa la palabra? ¿Qué es qué? No te escucho, Alex. ¿Que tenemos que ser mensos? ¿Mansos? ¿Qué es caminar en mansedumbre? Que controles tu temperamento. Simplemente eso significa ser manso. Ah, no, pero tú ya estás aventando la puerta, ya te encerraste en tu recámara, ya aventaste todo lo que está a tu alrededor. Camina en mansedumbre, camina bajo los principios, no bajo tus conceptos. ¿Ok, chicos? ¿Quién ganó entonces, los principios o los conceptos? Principios, aplícalos a tu vida y vas a poder traer transformación. Deja de estar siendo egocéntrico, porque los egocéntricos viven con sus conceptos. Yo pienso, yo creo y así es. Lo que yo opino
Mi experiencia me dice que esto es así. Y de ahí nadie te saca. Y todo quieres que gire en torno alrededor tuyo. Que todos opinen lo que tú opinas. Que todos hagan lo que tú quieres. Que todos caminen como tú caminas. Y si el rey hoy se levantó de malas, todos tienen que estar de malas. ¿Por qué? Porque le dio la gana estar de malas. Ese es tu concepto. Que si hoy yo tengo un punto de vista y una perspectiva, quiero que todos los que están a mi alrededor opinen lo que yo quiero y lo que yo quiero hacer. Y cuidado con el que se levante en contra de esa opinión. Ya no me cae bien, ¿no? Entonces, no, chicos, fuera los conceptos y comencemos a vivir en los principios del reino. Pónganse de pie. Vamos a orar para concluir. Señor, te damos gracias porque en tu palabra, en tu verdad, has establecido cada principio para mi vida. Señor, yo desecho todo argumento, todo concepto que haya colocado en mí mismo y que me esté estorbando para ser un instrumento, que me esté estorbando para hacer los ajustes que tengo que hacer en mi vida. Que todo concepto que yo me haya hecho sobre de mí mismo sea derribado por los principios espirituales que tú colocas en mi vida. Todo pensamiento, toda opinión de mí mismo que yo me haya colocado queda derribada ante los principios de amor y de bendición que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, que esta generación de jóvenes, yo te pido que esta generación de jóvenes aprendan a caminar en principios eternos, principios que traerán una verdadera, Señor, reforma, una verdadera transformación en sus corazones, Señor. Que sean jóvenes radicales, que sean jóvenes que estén siendo utilizados como instrumentos de bendición. Cada uno es diferente. Cada uno es diverso, es único, Señor, y tú los has diseñado de esa misma forma para que ellos impacten conforme a sus habilidades, conforme a sus dones, conforme a sus talentos, Señor. Gracias, porque en la diversidad de pensamiento nosotros nos enriquecemos, nos complementamos. Somos únicos, Señor, somos una iglesia que caminamos en una perfecta unidad. Muchas veces no me va a agradar, Señor, lo que los demás piensan, pero enséñame, Señor, a amarlos aún a pesar de esas opiniones diferentes. Enséñame a amarlos como tú me lo has pedido, como si fuera yo mismo, Señor. Gracias, Padre, porque caminamos en esos principios y enseñamos, Señor, a los que están cerca a aceptarnos tal como nosotros somos. Que sean jóvenes sujetos a las autoridades. Padre, todo espíritu de rebeldía, hoy lo cancelamos y lo desechamos de nuestro pensamiento y de nuestro corazón, Señor. Que sean jóvenes que caminen, Señor, de acuerdo a la autoridad. Toda rebeldía en sus corazones es desechada, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar.